por saludar a Benazir, que es el primer día que viene, por Fernando Rielo, que es un poco quien a mí me ha inspirado a crear este seminario, ¿no? Nos ha inspirado a crear, vamos, no hablo en singular, sino en plural. Desde la Fundación Fernando Rielo, pues, a crear este seminario, ¿no? Y como hemos repetido el tema, pues yo no voy a volver a hablar de lo que hablé el otro día. Así que lo voy a hacer desde otra perspectiva. Lo que sí es cierto, y comenté el otro día, que la identidad, en un sentido, ¿no? Porque hay que entender que la identidad es necesaria, ¿no? Para que yo me reconozca como sujeto. Eso es necesario. Fernando Rielo dice que nuestro espíritu, que la naturaleza humana está formada por cuerpo, alma y espíritu, pues que en nuestro espíritu está inscrita la ley de la perfectibilidad. ¿Eso qué indica? Algo que explica siempre en su concepción mística de la antropología, que el ser humano tiene deseos de ser más. El ser humano está siempre en una aspiración a esa perfección, a ser más. Nada le basta, porque siempre tiene un proyecto, un sueño, un deseo. Fijaos que hay quien dice somos seres deseantes. Bueno, pues eso es cierto, según Fernando Rielo, y lo explica diciendo que es que en el espíritu existe esa ley de la perfectibilidad. Pero la ley de la perfectibilidad tiene dos movimientos, explica Fernando Rielo. Uno, que además son inversamente proporcionales. Uno, que es la inmanencia. Yo, aunque quiero ser yo y quiero ser cada día más, hay un movimiento por el cual yo vuelvo sobre mí misma. Es decir, esa inmanencia que es querer ser yo, querer ser sujeto. Eso es necesario. Esto no es que sea la raíz del egoísmo, porque el ser yo es que es necesario, ¿no? Me viene una frase evangélica. El amor empieza por uno mismo, claro. Querer ser yo no lo puedo descuidar, ¿no? Porque sería entonces, si no soy yo, me disgregaría, ¿no? Ahora bien, esa ley llevada, diríamos, desproporcionada, sí que puede ser causa de una razón. Es esa identidad, voy a emplear una palabra que empleamos ahora todos, tóxica, ¿no? Yo por encima de todo, yo antes que todo. Entonces, ayer con otros compañeros yo decía, claro, pero es que hay que distinguir entre el yo y el ego. Eso ya es ego. ¿Sí? Bien, pero no estamos diciendo que la inmanencia sea mala. Y la inmanencia es la que me lleva a mi propia identidad. Es necesario. Pero tiene una degeneración. ¿Por qué? Porque la ley de la perfectibilidad tiene también otro movimiento que hay que ejercer, y es la trascendencia. ¿Sí? Porque estamos hechos para la trascendencia, no sin una identidad, ¿sí? Pero siempre abiertos. Fernando Rielo llega a decir, somos seres finitos abiertos al infinito. Estamos abiertos al infinito. Es más, nuestra salud, por supuesto física, pero también mental, viene de esa apertura, primero a los otros, a la naturaleza, pero al absoluto, ¿no? Esa trascendencia. ¿Sí? Y cuando terminamos la reunión otro día, yo espero que Reni, que es, me dijo, que está aquí ahora entre nosotros, me dijo, claro, pero la identidad viene de Dios. Y le dije, anda, Reni, lo tenías que haber dicho, perdóname si no te di la palabra, porque esa es la idea de Fernando Rielo. Yo espero que luego ella lo desarrolle mejor, pero lo que me faltó el otro día es lo que me inspiró Reni. Con eso queremos decir que la trascendencia es la que nos completa,
la que nos realiza, la que nos perfecciona, sino en relación con alguien. Así que se explica también siempre que somos seres relacionales. ¿Sí? O sea, en ese sentido tendríamos que decir con Fernando Rielo, identidad sí, porque es necesaria, pero no somos identidad, que es la pista que me dio Reni para explicarlo mejor. No es una identidad cerrada sobre sí misma, sino es abierta. Somos seres en apertura, somos seres relacionales y relacionales con todo. El yo que se abre al tú, el yo que se abre a la naturaleza, el yo que se abre al absoluto. Y ese absoluto, que es ser personal, es el que nos define, el que nos personaliza, el que nos constituye, ¿no? Iba a decir algo más, pero se me ha ido. Bueno, yo creo que esto es lo interesante. Lo que sí es verdad, que en toda la metafísica, ya que Benazir habla de metafísica de la biología, en toda la metafísica de la que habla Fernando Rielo, tiene que ver con la biología, pero con algo más. Benazir, él propone una metafísica genética, en el sentido de que está siempre génesis, buscando lo originario. Pero dice él, esto no es solo biología, sino que es más que biología, es ya ontología, ¿no? No solamente, no hablamos solamente de génesis como origen biológico de la vida, sino como origen ontológico. Somos, pero constituido por alguien, y por eso todo lo que sea en nosotros, eh, esa apertura al otro, nos viene bien. Yo recuerdo, yo viví una universidad muy marxista, ¿no? Mis profesores o eran analíticos o eran marxistas, ¿no? En los años finales de los 70 y 80. Y claro, hablaban mucho de la enajenación, ¿no? No nos podemos alienar, enajenar, ¿no? Claro, pero ser para otro o ser por otro, o que nuestra génesis venga gracias a alguien, ¿no? No es enajenante, esa es la diferencia, sino es una realización plena. Cuando yo vivo el más, no me enajeno, sino que me realizo. Es como entrañarme de verdad. Es decir, anda, esto es, esto es lo que me completa, ¿no? Por eso Fernando Rielo habla muchas veces del éxtasis, ¿no? Salir de uno mismo, pero no para quedarse en cualquier bagatela de la vida o en cualquier otredad que me enajene, vamos a decirlo así, sino para buscar ese tú que me completa, que me da plenitud. ¿Sí? Ese es un éxtasis que efectivamente me realiza como persona y no tiene nada que ver con la imaginación. Bueno, creo que hoy me he sujetado a los 10 minutos. Pues muchas gracias y Pablo, cuando tú quieras. Y añadir un par de cosas que yo creo que son importantes para reflexionar sobre la identidad. Entonces, pues sí, tres cositas rápidas. Recordar un poco lo de Paul Ricoeur, la promesa, un concepto de Max Scheler y una frase de Heráclito que creo que no la dije y me parece interesante para este tema. Por cierto, un poco como preámbulo o previo, el otro día no citamos a un gran filósofo y una gran referencia en este tema de la identidad o la subjetividad que es Charles Taylor. Creo que él es canadiense. Él tiene una obra bastante grande, importante y bastante espesa que es Las fuentes del yo, que se considera una obra de referencia para la identidad. Eh, yo en la asignatura en la que pude ver este concepto con un profesor en la autónoma, él algunos cursos, algunos años trabajaba las fuentes del yo de Charles Taylor y otros años
sí mismo como otro, de Paul Ricoeur. Entonces a mí me tocó el año de Ricoeur y, y yo el de Charles Taylor no lo he trabajado tanto ni lo he leído tanto, pero sí que sé de buena tinta que es muy interesante por parte de compañeros que les costó bastante, pero eh, veían que era una obra crucial, ¿no? El tema de la subjetividad o la identidad, ¿no? que compone esencialmente al sujeto, a la persona. ¿Cómo podemos definir, ¿no? La personalidad de alguien? Vale. Entonces, nada, lo primero que quería recordar un poco era el concepto de promesa vinculado a la identidad, que veíamos un poco en ese libro de Paul Ricoeur, sí mismo como otro. Eh, es verdad que él disociaba dos términos, ¿no? Hablaba de identidad, que podía ser en sentido lógico, en sentido casi un poco matemático y material, sinónimo de igualdad, y era el que menos le interesaba. El concepto de, para trabajar la personalidad o la subjetividad de alguien, era el de mismidad, ¿no? Prefería mismidad frente a identidad. Y mismidad en este caso pues va a ser más abstracto, va a aludir más a cuestiones de carácter, cuestiones intelectuales, del conocimiento de la persona y cuestiones morales, ¿no? Cómo esa persona suele comportarse, cómo esa persona conoce el mundo, cómo se relaciona epistemológicamente, ¿no? con el universo. Eh, claro, porque es poco interesante hablar de nuestra identidad como una foto fija, ¿no? Como mi identidad es la pinta que tengo yo ahora, con el color de piel, con eh, lo largo que tenga el pelo, ¿no? O si tengo una pierna o dos. No es tanto una cuestión corporal y que se mantenga célula a célula todo igual, que sí que es un concepto que podemos manejar en física, con descripciones matemáticas, pero para hablar de la subjetividad de alguien, lo que más caracteriza a una persona, va a ser las promesas en el tiempo. Y me gusta extender un poco el concepto promesa, ¿no? Que se amplíe no solo a algo que uno hace voluntariamente, sino que, y explícitamente, ¿no? Que digas a tu mundo, os prometo que voy a hacer tales cosas, sino que las costumbres que adquiere nuestro mundo, nuestro entorno, respecto a nosotros, respecto a nuestro carácter, vamos a usar carácter en psicología, ¿no? Un poco como las formas de reacción más frecuentes en alguien, donde hay una parte que sí que tenemos posibilidad de moldear y otra parte no, ¿no? Tanto nuestro carácter, nuestros conocimientos como nuestra forma de comportarnos, lo que consideramos que está bien y mal, al hacerlo es como si realizáramos una promesa a nuestro entorno. Les acostumbramos a lo que hacemos y de algún modo es como si generáramos una expectativa de que nosotros somos así. Y entonces aquí, esto no lo dijimos la semana pasada, pero creo que sería interesante abrir una especie de debate, problemática. La identidad, en este sentido, y claro, sin meter a Dios en la ecuación o sin meter si la identidad ya viene dada de partida por un creador, la identidad es más algo que genera el entorno, genera digamos, nuestra circunstancia, la parcela del cosmos donde nos insertamos, o es algo nuestro, ¿no? Que se puede, digamos, localizar más en cada persona. Porque, bueno, definir la identidad como expectativa de cosas frecuentes que solemos hacer o que nos pasan, me parece interesante y una definición poderosa, ¿no? Y eso decíamos, si tú un día haces algo que no solías hacer, alguien te puede decir, ayer tú decías que eso estaba mal, tú te has comportado toda tu vida pronunciándote en contra de esa acción. O tú solías saber la teoría de la relatividad, teníamos esa expectativa, teníamos una costumbre y hemos generado una especie de expectativa, o sea que son los otros los que te hacen de algún modo prometer tácitamente tu identidad, ¿no? La sabías y ahora ya la has olvidado, o qué pasa que ya la has olvidado voluntariamente, ya no te importa, ¿no? Entonces, y esto abre también más la problemática. ¿Son los otros? ¿Es el mundo el que está analizando nuestra identidad más de lo que lo hacemos nosotros? Eh, bueno,
También recuerdo que acabamos un poco hablando de alguna imagen, ¿no? Como la de Aristóteles, de que la identidad de alguien es como un barco que en alta mar va reponiendo todas sus piezas, o Wittgenstein, ¿no? Que es nuestra alma es como un ovillo donde todos los hilos que entran se pierden en el interior y los hilos que salen no son ninguno de los que ha entrado. Bueno, pues termino, ¿no? Diciendo dos cosas, entre comillas, nuevas. Hay un pensador que le gustaba mucho a Ortega, ¿no? Y que ha sido muy importante en la historia de la filosofía contemporánea, pero no se le conoce tanto, que es Max Scheler. Yo suelo a veces citarle, ¿no? O quizá a veces de más, por la teoría de los valores, por cómo analiza la dimensión afectiva del ser humano, que a mí me interesa mucho, el corazón, ¿no? No solo la voluntad, la razón, sino la dimensión afectiva que está un poco ilustrada por esa metáfora, ¿no? La facultad del corazón, la facultad cordial. Pues Max Scheler hablaba de que cada persona, y esto sí que se puede vincular con lo que decía Remy de la identidad, viene de Dios, cada persona tiene una vocación. Eh, y él usa varias palabras, no me voy a acordar de todas, en alemán creo que dice heilig, que tiene que ver con algo santo o algo sagrado. Y otra palabra que es en alemán puramente la vocación, la llamada, ¿vale? Solo que ahora no me acuerdo. Entonces, ¿qué viene a decir Scheller? Estaría diciendo que cada cual, de algún modo, tenemos algo que nos llama, algo en lo que encajamos más, conocer un tipo de cosas y comportarnos de una determinada manera, por ejemplo, podríamos resumirlo así, pero cada uno tenemos esa llamada, ese destino, dice a veces, esa vocación. Entonces, este concepto contacta directamente con el concepto de identidad, de lo que somos. Ya cada cual, desde muy joven, desde que empieza ya a desplegarse un poco y a estructurarse con sentido nuestra alma y nuestro corazón, está llamado a unas cosas y no a otras. Claro, la respuesta, o sea, perdón, la pregunta importante y difícil es, ¿y eso es de forma natural? ¿Eso se crea en los primeros años de vida un poco por condicionamiento ambiente, por la circunstancia, por la sociedad? Viene ya inserto por un creador, ¿no? Por la factura de un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, Scheller da un giro al final de su obra, un giro cristiano, eh, y hay algunos conceptos que sí que están influenciados, ¿no? Por la teología cristiana. Pero ya sea cualquiera de las tres respuestas, el concepto está ahí, ¿no? Su propuesta es clara. Cada uno tenemos una especie de vocación, una llamada, como un imán. Lo vamos cumpliendo o no, pero estamos atraídos hacia unas parcelas del conocimiento y de la moral y hacia otras no. Claro, la pregunta ¿por qué? Es muy interesante, pero se aparece como muy tremendamente espinosa, ¿no? Y ya lo último, hay una frase que decía el mismo profesor que nos daba este curso de antropología filosófica sobre el concepto de subjetividad, ya fuera apoyándose en Charles Taylor o Paul Ricoeur, había una frase de Heráclito que le gustaba mucho y él solía señalar una peculiaridad de esta frase, que es cómo está escrita en griego. Como le falta un artículo neutro o algo así, no sé cómo lo explicaba él, la frase tiene tres palabras y porque carece de un morfema, una parte lingüística, se puede leer en los dos sentidos indiferentemente. Entonces creo que la frase, si no me equivoco en mi pobre griego oxidado, es ethos anthropoi daimon, que sería el carácter, ethos, del hombre, anthropoi, daimon, es el destino. Pero lo podemos leer al revés. Esa frase, ese pequeño aforismo de Heráclito puede ser el carácter es el destino del ser humano o el destino del ser humano es su carácter. Una es más abierta y se parece más, perdón, una es más cerrada y más encorsetada y se parece más a ese destino, esa vocación que acabo de decir de Scheller, y la otra es más abierta, nuestro carácter no está destinado o cerrado tanto, tan de partida de nacimiento, pero de algún modo el objetivo de la vida es forjar carácter. Entonces, en las dos, el carácter, lo que seamos, ¿no? Nuestra identidad, nuestra personalidad, usando muchos conceptos como sinónimos que no lo son, tiene un peso enormísimo, quizá el más central, ¿no? En nuestra existencia,
Y Heráclito, el oscuro, el ambiguo, el difícil, el escurridizo, ¿no? Deja una frase abierta a dos posibilidades, una más cerrada y otra más abierta. Si tú dices, el carácter de un ser humano es su destino, estás ya diciendo que de partida tiene un carácter asignado. No sabemos por qué, pero ya lo tiene y toda su vida será cumplir, efectuar, implementar ese carácter que funciona como destino, porque es como tu marco de juego, tu cárcel, ¿no? Decía, creo que decía Ortega, cuando se formó con Kant, ¿no? Con Cohen en Alemania, se formó en el neocantismo, hablaba de Kant como mi casa, mi prisión. Creo que decía algo así, porque se formó tanto en esa filosofía que luego tuvo que salirse de ella. Entonces podríamos pensar el carácter como algo así, ¿no? Es tu casa, pero es tu destino, en una versión muy, muy fuerte, ¿no? Y en la otra es el destino de nuestra vida, el máximo objetivo, lo que debemos hacer, lo más central, es forjar carácter. Es precisamente el carácter, pero el carácter que acabemos teniendo. Heráclito evidentemente no aclara cuánta parte de ese carácter eh, está ya un poco más condicionado hacia unas partes o hacia otras, pero bueno, simplemente quería traeros esta frase. Pues muy interesante todo, Pablo. Si alguien quiere decir algo, si no, yo le comento y luego, Me parece venga, muy Javi. interesante. Javi quiere decir algo. Hola, ¿qué tal? Cuando habéis hablado de la identidad, a mí en la cabeza lo primero que se me ha venido a la mente ha sido ¿qué soy yo? Y eso yo lo he asociado inmediatamente con el tema del autoconcepto y el autoestima. El autoconcepto que yo siempre lo he comprendido como la visión que tengo yo de mí mismo como persona. Y al final, el autoconcepto lo hilo directamente con el autoestima, que es la valoración que yo hago de ese autoconcepto. Entonces me he acordado de la definición que me dijo mi psicóloga sobre el autoestima, que el autoestima es la valoración que yo tengo de mí, que nace a partir de 3 puntos. El primero sería mi opinión propia sobre mi persona. El segundo sería la opinión que yo conozco que tienen otras personas, que eso lo vinculo también con lo que dijo Pablo, que Pablo nos lanzó la pregunta de hasta qué punto la identidad influye lo ajeno. Y luego estaría un tercer punto, que sería lo que yo creo que otras personas piensan sobre mí. También un poco relacionándolo con Juana, eh, que Juana intentó, bueno, diferenció el tema de el amor propio y el alimentar el yo en contraposición con, con una, en comparación con hacerlo de una forma muy desmedida, ¿no? Yo creo que sí que es muy importante que tengamos ese amor propio, ese autoconocimiento, ese diálogo interno, pero una cosa es hacerlo de una forma fuerte, consistente, que eso es sano, y otra cosa es eh, hacer eso, pero olvidar al resto de personas. Lo primero, como he dicho antes, considero que es algo sano y muy necesario para no convertirte en una persona dependiente y, y un sirviente, o sea, para no llegar a ser eso. eh, y luego los segundos, no, perdón, que me he liado. O sea, centrarte exclusivamente en ti te convertiría en un sirviente y en no tener ese amor propio. Y lo segundo, te convertiría, digamos, en una persona autosuficiente y que te da la oportunidad de trascender amándote a ti y amándote también al resto. Que también el día que hablamos de la trascendencia, hablamos que para trascender muchas veces también eh, de una forma trascendental, eh, también hay que hacerlo con el entorno. Y si te cierras exclusivamente en ti, te estás privando de una oportunidad que va a ser magnífica.
Entonces, pues bueno, me he liado un poco con lo último, me acabo de despertar, lo siento, espero que se haya comprendido un poco el mensaje. Si no me podéis preguntar y lo intento volver a explicar. Y pues nada, le doy el turno de palabra a quien quiera hablar. Muchas gracias. Bueno, voy comentando y en cualquier momento me interrumpís también. Bueno, me han gustado mucho las dos intervenciones. Acerca de lo que dice Pablo, eh, fíjate, Pablo, que has empezado hablando de promesa, ¿no? Que somos promesa, ¿no? Yo he dicho antes, porque somos seres abiertos al infinito, pues somos seres deseantes, anhelantes. O sea, no basta con que yo diga que yo soy yo, porque soy siempre algo más, ¿no? Soy yo, esa mismidad que soy hoy, pero mañana algo más tendré, ¿no? Ya que hablamos de Heráclito, ¿no? No soy siempre el mismo, ¿no? Fíjate, has hablado de promesa y yo me ha venido de promesa, alianza. Hay un concepto muy bonito de Adela Cortina diciendo que somos alianza, ¿no? Somos pacto con alguien. Bueno, pero tú has ido a Maseler, que efectivamente apreciado por Ortega. Y fíjate que Ortega, y claro, todo esto viene de Maseler, como tú has dicho, dice que el ser humano es tarea, es proyecto. ¿Sí? Y que nuestra vida es, emplea la misma palabra, no es forjar lo que queremos ser. ¿Sí? Por lo tanto, somos, pero somos más. Cuando dice Fernando Rielo, somos más, que a mí me encanta ser más. ¿Sí? No somos solo ser, sino ser más. Significa que somos, como dice Ortega, un proyecto que debo realizar. Ortega no es muy expresivo, dice, nos dieron una vida, pusieron en nuestras manos una vida que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. O sea, no todo está hecho. Es más, él emplea eso de no somos un factum, sino un faciendum. Es decir, somos algo que tenemos que hacer. Bueno, me encanta porque todos estos autores a mí me dan pie a pensar que esto que hablábamos de identidad, sí, pero no cerrada, sino abierta, ¿no? Hombre, a lo que ha dicho Javi era algo que yo antes he dicho, quería decir algo y se me ha ido de la mente, lo voy a explicar con palabras de Fernando Rielo, cuando él dice, nuestra condición es la finitud. Esa es nuestra condición, pero somos trascendencia. O sea, una cosa es nuestra condición, pues, yo soy limitada, habito un espacio y un tiempo, eh, lo que yo soy hoy es lo que yo soy, pero esa condición no está determinada, porque soy trascendencia, y la trascendencia es, habito un espacio y un tiempo, pero tendré otro espacio y otro tiempo, tendré otros proyectos, estoy siempre en apertura, ¿sí? Y por tanto soy, pero en eso pues abierto, en apertura al otro, ¿no? Por lo tanto, ese más que a mí me parece que es siempre tan interesante. Por tanto, claro que yo he distinguido, ¿no? Cuando lo de autoconcepto, autoestima, todo eso está muy bien, pero he querido distinguir entre el yo y el ego. Mi condición es mi ego, con todas mis características buenas y malas, pero yo siempre tengo, por eso he hablado de que el acto del espíritu es el éxtasis, siempre tengo posibilidad, capacidad, Fernando Rielo llega a decir potestad ontológica de superar mi condición. Recuerden, ya que hablamos de, claro, siempre hablo de los españoles, que son los que más conozco, recuerden que cuando Ortega dice yo soy yo y mis circunstancias, primero no dice yo soy yo solo y mis circunstancias, por lo tanto no es una identidad cerrada. Pero él no acaba ahí la frase, dice, y si no la salvo a ella, no la salvo yo. Es decir, yo, mi circunstancia
las debo superar, porque, y toda la palabra que ha usado Pablo de vocación, ¿no? Porque estoy llamado no solamente a vivir mi condición, sino a transformarlas, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos. Benazir, que ha levantado la mano. Gracias. Sí, bueno, porque tenía como más o menos la idea fresca y bueno, para aportar la participación. Y a mí el concepto de identidad me parece que es uno de los más potentes del pensamiento, de la filosofía y en general de nuestra posibilidad de ser, porque va directamente, o sea, es transversal, o sea, va tanto en la subjetividad como en la ontología, en la metafísica, en la lógica. De hecho, es uno de los principios más fundamentales para el pensamiento junto al de no contradicción, ¿no? Aunque en principio puede parecer tautológico, que es el que permite decir que todo ser es un ser para empezar. Y que claro, eso que es tan sencillo y tan simple, que todo ser es un ser, que parece como obvio, implica ya en sí mismo una complejidad increíble que ha seguido desarrollándose a lo largo de la historia. Entonces, y que puede leerse de muchísimas maneras, tanto en un sentido teológico, en el sentido de yo soy, la afirmación de Dios, ¿no? Yo soy el que soy, y como en un sentido más metafísico. Entonces, el concepto de identidad, así como lo estáis planteando todos, de esa identidad que conlleva una apertura, no sería tanto como la identidad monolítica, sino como esa identidad dinámica que plantea Hegel y que también ya estaba implícita en el Platón o en Aristóteles, ¿no? De esa identidad que para desarrollarse tiene que afirmarse en relación a un otro, que no es ella misma. Es decir, que para decir que A es igual a A, tiene que haber un movimiento de esa primera A hacia algo fuera de ella, que implica ya también la afirmación de la identidad y de algo que no es A. Entonces, en esa cosa tan simple ya va como implicada todo un universo, una posibilidad del pensamiento, la posibilidad del ser mismo, y que a su vez, bueno, nos resulta tan enigmática como esa que se planteaba con el barco de Teseo, ¿no? De que cómo es posible, cómo podemos decir dónde está la identidad de un barco que se está renovando constantemente y cuyas maderas se pueden colocar en un orden similar para hacer otro barco. ¿Dónde estaría la identidad allí, no? Y en esa pregunta de dónde está la identidad, dónde está el ser, pues la filosofía como que sigue preguntándose y sigue aventurándose, porque lo que parecía ser muy sencillo, pues resulta que no lo es tanto, y que va implícito el sentido dinámico de devenir, de apertura, de relacionalidad, de funcionalidad, de sentido, y a la vez un sentido de concreción, ¿no? O sea, el sentido de decir yo soy yo, o sea, tengo unos límites, tengo unas propiedades, tengo un carácter, una forma de ser, que no me disuelvo en la otredad. Es decir, a pesar de que los filósofos de la diferencia del último siglo han intentado como disolver este pensamiento de lo idéntico, de lo mismo, y decir que, por así decirlo, todo ente se puede disolver en su conjunto de relaciones de las que forma parte o de los procesos en los que está implicado o en el sentido dinámico del devenir en general, al final no es así porque siempre, o sea, siempre nos topamos con nuestros propios límites, con nuestra finitud, con el otro que nos violenta, que nos confronta, pero al que también nos posibilita y nos abre mundo, ¿no? Entonces, al final, no somos todo diferencia, no somos todo relaciones, no somos todo otredad, sino que esa otredad es posible gracias a que hay una identidad. Y en ese sentido, pues me parece que es como, o sea, que es muy bonito este concepto porque es casi como o sea, es uno de los conceptos fundamentales y bueno, se podrían tocar muchos temas, como lo dicho, de la subjetividad, del carácter. En principio, para los etólogos o los psicólogos, el carácter son como predeterminaciones o disposiciones biológicas que tenemos todos, que después se van desarrollando con la personalidad y que la personalidad sería como esa faceta dinámica estable que va cambiando a lo largo del tiempo, pero que siempre se ve de cierta manera condicionada por el carácter, ¿no? Y en ese sentido el carácter es nuestro destino y claro, o sea, ahí podríamos plantear la pregunta de quién nos ha puesto en este carácter y podríamos decir Dios, porque al final, incluso en la biología, donde
parece ver que hay como muchos criterios de individualidad, de identidad, donde muchos seres se pueden como reunir en colonias formando un holobionte, es decir, un ser más complejo que funciona como un uno solo, a pesar de estar compuesto por una multiplicidad o por una multitud. Parece que hay un sentido, ¿no? Y también la evolución, parece que detrás de la evolución, a pesar de que intenten darse explicaciones fisicalistas o de reduccionismo genético, no, siempre hay como una especie de continuo, una especie de hilo que marca un sentido, pero que no está cerrado en sí mismo, no está clausurado. Entonces me parece bueno, que es un concepto muy rico que explorar. Y gracias. Muchas gracias, Benazir. Muy interesante. Perdona, Ana, una duda, perdona. Sí. Pablo, dime. Es que hay una palabra que no he entendido. Seres en la biología que son anobiontes o algo así. Es que no lo entiendo. Holobiontes. ¿Y eso qué es? Holobiontes, que es como holobionte. Un holobionte es un Vale. holobionte, sí, no se sabe si es un organismo biológico. Bueno, es básicamente una unidad biológica que se comporta como individuo, pero que está compuesto por una multiplicidad de agentes biológicos. Por ejemplo, gusanos que se reúnen y se forman una colonia que reacciona a los estímulos de manera coherente y cohesionada, y que parece como si fuera un ser, un solo, pero que después cambian las condiciones climáticas, por ejemplo, y vuelven a su condición individual de organismos individuales con cada uno su independencia. Holobiontes, Vale. y entonces no se sabe muy bien cuál es su estatus metafísico, si es el de un individuo o una multiplicidad o una colonia, otro tipo de... Dios, ¿no? Alobiantes es de alos, de ojo, Holobionte. olo, de Holo, polo, sí, olo, holobionte. alobiante. Muy bien, muchas gracias. Luego lo comentamos. Ana, cuando quieras. Hola, bueno, yo no hablo tan maravillosamente bien como vosotros, pero sí que se me ha venido una cita de María Zambrano a raíz bueno, de pensar la identidad como percibilidad, que decía que vivir es adentrarse absorbiendo la exterioridad, la vida que se nos aparece espontáneamente sin más, ¿no? Entonces esa cita habla mucho también del tiempo del sujeto todavía no descubierto, un tiempo de interioridad, ¿no? donde habita la verdad. Entonces se me ha venido un poquito esa reflexión, por un lado, al hablar de esa perceptibilidad y de esa apertura, ¿no? a la trascendencia, ¿no? como la vida espontánea. Y luego, por otra parte, también lo que decía Pablo, efectivamente, con el tema de la identidad, que es muy curiosa esa pregunta, ¿no? que nos hace de si somos los unos, somos los otros, ¿no? También me he acordado un poco de una pequeña lectura de Heidegger, ¿no? Cuando hablaba también de la mismidad y hablaba un poco que tenía que ser interpretada como mutua pertenencia, que es un poco también lo que venimos hablando de esa relación con el otro, ¿no? Que siendo algo que es diferente, lo tenemos que contemplar como igual. Y esas son mis pequeñitas aportaciones porque yo no soy filósofa. Muchas gracias, Ana. Muy interesante. Bueno, a mí se me ocurre, Benazir, me ha encantado todo lo que has dicho. Voy a empezar por Benazir, ¿no? Pero bueno, ya me gustaría que en algún momento le dieran la concepción mística de la antropología, porque has hecho un canto a la identidad, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, Fernando Riero la hace de la relación. O sea, entendiendo que el principio lógico, como tú has dicho, que es lógico y que es también sintáctico y es semántico, ¿no? Y es ontológico de la identidad y el de no contradicción es necesario. Sin embargo, él habla de que el principio máximo, él le llama concepción genética del principio de relación. Tú, de paso, en esa exaltación a la identidad, que yo entiendo, dices, porque así no todo es relación ni todo es otredad, ¿no?
Lo que pasa es que la identidad, has dicho, porque no es solo un concepto tautológico, pero es que la identidad en Occidente, con diferencia, porque esa identidad ha querido ser dinámica en muchos autores, en el propio Heráclito, no tanto en Parménides, por supuesto en Hegel. Bueno, Fernando Rielo llega a decir que aunque el principio de identidad era el soporte filosófico, los filósofos no lo siguieron, porque si no, ese dinamismo propio del pensar, la realidad, que es dinámica, que es evolutiva, que es diversa, es interpretable, ¿no? Y cuando dice, en realidad es ese, digamos que el principio básico es la relación, porque lo que sí sabemos es que todo está en relación a otro. ¿Y por qué no a la identidad? Porque ha habido un exceso de identidad cerrada, voy a llamarle así, no le llama así Fernando Rielo, por lo cual el pensamiento de Occidente ha sido muy racionalista. Yo soy pensamiento, ¿no? Tengo que ser pensamiento y algo más, ¿no? Porque si no, descartar a un Deus ex máquina para que puedan entender esa relación entre la sustancia pensante y la sustancia extensa. Es decir, que hay conceptos como sustancia, como esencia, que son muy identitáticos, muy tautológicos. Y eso, diríamos que la identidad ha sido nuestra perdición, pero al mismo tiempo, diríamos, en el transcurso real se ha saltado, aunque se ha entendido. ¿Por qué? Porque si no, no nos hubiera permitido seguir adelante, porque la idea de Fernando Rielo, esta sí que es una idea suya, porque nada puede explicarse por sí mismo. Javi ha empezado diciendo, ¿qué soy yo? ¿No? No, es que el problema es quién soy yo. Y entonces yo no puedo recurrir a otro concepto, sino a una persona que me define, ¿no? Pero bueno, es seguir pensando, ¿no? Bueno, muy interesante también lo que dice Ana. A mí Ortega me empezó a gustar cuando le oí aquel libro que era Ensimismamiento y alteración. Y esa es la doble vertiente, ¿no? Me encantaba eso de la mismidad, del ensimismamiento, de la interioridad, de la subjetividad. Es necesaria, pero vuelvo a decir, no basta, no basta. ¿Sí? Porque hasta en la más pura interioridad tú buscas a otro. Fíjate María Zambrano, que es tan orteguiana, ¿no? Tiene artículos como ¿por qué se escribe? Dice ella. Dice, pues para salir del ensimismamiento. Claro que yo tengo que valorar la intimidad, porque si no sería ir por la vida un poco descabezada, ¿no? Sin interioridad, con la pura extraversión, diríamos, estaría, vamos, mi vida sería, no sé, como eso, descabezada, hablar y hablar sin sentido, pero no basta. Por eso ella dice, ¿por qué se escribe? Para salir de la mismidad. Bueno, Reni quiere hablar, porque ha aparecido así de pronto toda ella. Pues Reni, Ya que va a acabar el tiempo. No sé, Alberto quería hablar. Alberto. Pues. No, de momento no. Hoy solo de oyente. No, yo el otro día, como decía Juana, ella contó una experiencia de identificar uno mismo con unos gustos y entonces se excluye al otro, ¿no? Entonces nosotros si identificamos con una nación, con una cultura, con tal cosa, siempre hay una exclusión, ¿no? En donde en realidad lo que incluye a todos los seres humanos en uno es esa identidad, ¿no? Como hijos de Dios. Ahí está, desde el niño que no ha nacido todavía hasta el anciano que ya no puede hacer nada o un hombre que está en estado
vegetativo, o que dice que no hace nada, ni puede hacer su actividad social, política. Todo eso, definiciones que damos a veces al hombre, ¿no? Ni razonar, todo eso, que incluye todo lo que sepa, es esa identidad como hijos de Dios, ¿no? Que incluye a todo en uno, ¿no? En donde, como decía Juana también, ¿no? El hombre aspira más, y es donde es en esa relación, poder estar en relación con todos, identificarnos con todos, y es esta definición de ser hijos de Dios, que como un padre, todos los hombres son hermanos. Ahí no hay ninguna exclusión, a nadie lo excluimos, ¿no? Y el hombre lo que quiere también es de humanidad, ¿no? De vivir esta humanidad con de verdadera humanidad vivimos si estamos en este alto punto, ¿no? Así como del tercer o quinto piso tenemos una visión más alta, más panorámica que vemos del primer piso, así de nuestra ventana, ¿no? Lo mismo nuestra identidad, si colocamos, reconocemos dónde está de verdad, vemos también todo, ¿no? Incluimos a todo. Eso es lo que quería compartir, ¿no? Pero también de lo que estabais hablando, y también hoy lo que estaba estudiando para el examen de un filósofo que es ateo, pero es francés, se llama Miquel, el apellido nunca pronuncio bien, es Foucault. Él habla de una necesidad para conocer qué somos hoy. Él usa la palabra qué somos, qué soy, qué somos hoy. Él dice que necesitamos un cuidado de sí, pero esto nunca se puede hacer sin un maestro. Solo uno mismo no puede entrar de sí mismo sin un maestro que te diga, los dos en su diálogo, que digan la verdad, sin temor. Usa la palabra parecía, que es decir la verdad así como tal. Y yo, lo que hemos visto en la asignatura era leer sus palabras y a la luz de esto iluminar nuestra fe, ¿no? Eso en donde yo veo, aquí el maestro es Cristo, que nos ha aclarado nuestra identidad verdadera, ¿no? Como quién es el hombre, siendo encarnado como el hombre, nos ha aclarado nuestra identidad verdadera, en donde ante este maestro nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Con claridad. Eso. Gracias. Muy interesante, Reni. Pablo quiere hablar. Muchas gracias, Reni. Pablo. No, que me parece que estabas hablando con el micro puesto. Fíjate, bueno, termino y le doy la palabra a Benazir. Fíjate la palabra que has empleado, Reni, en referencia a alguien. A mí eso me parece tan importante, y yo que trabajo mucho la filosofía de la educación, porque desde que entré en la autónoma empecé dando asignaturas en la Facultad de Educación, y yo decía, bueno, ¿qué filosofía le puedo explicar a estos jóvenes que no son filósofos, no les interesa que yo le explique a Kant en directo, ¿no? Bueno, pues todos los autores que hablan desde la filosofía de la educación hablan siempre de esa necesidad de Foucault de en referencia a alguien. Somos, y esta es una palabra de Fernando Rielo, en referencia a alguien. Hasta Hannah Arendt, en su obra La condición humana, dice, somos en referencia a alguien. Somos en tanto en cuanto nos medimos con alguien. Bueno, Pablo también ha usado todo esto. Somos lo que los otros nos ven. Javi también lo ha dicho, ¿no? Pues que ahí está el carácter relacional del ser personal, que soy yo, pero de verdad que no puedo dejar de tener esa referencia a otro, porque si no sería un poco salvaje, ¿no? Solamente me cerrara sobre mí misma, ¿no? Y ahí se desarrolla todo el papel educativo,
por eso necesitamos modelos, por eso necesitamos maestros, por eso también crecemos en tanto en cuanto somos discípulos, ¿no? Eso sí que lo decía María Zambrano, nadie será un buen maestro si antes no ha sido un buen discípulo, ¿no? Pero somos en referencia a algo, y ahí Benazir va ese carácter relacional, ¿no? No es una otredad en horizontal o vana, ¿no? Banal. No, no, es que nos constituimos también en referencia a algo. Bueno, Benazir. Muchas gracias por las aportaciones que me han gustado mucho y que bueno, que yo hacía lo de la exaltación de la identidad no era como en afán de hacer una exaltación de la identidad monolítica o tautológica, sino que resaltar esa es que ya en el mero principio va también esa referencia a la otredad, es decir, en ese desdoblarse que para afirmarse tiene que enfrentarse a lo que no es ella misma, es decir, que no tendría sentido que la identidad se afirme si no hay algo fuera de ella con lo que entra en relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo como las críticas que se hacen a la filosofía de la identidad porque se las acusan del racionalismo, en sentido de intentar reducir toda la realidad o todo el ser a un solo principio, pero también yo lo rescato porque a mí me parece muy sugerente el concepto de inteligencia sintiente de, por ejemplo, Zubiri, que sí que como que resalta, o sea, toma ese carácter de, o sea, como de la racionalidad, pero siempre en relacionalidad, es decir, en funcionalidad, ¿no? En, en contacto con lo que no es ella misma, y sin ella misma, sin contacto con algo que no es otro, ella misma no tiene sentido, ¿no? O se enquista, o perece, o muere. Entonces, Respectividad, ¿no? respectividad, sí, respectividad, eso es. Entonces, pues eso, o sea, yo decía lo de la relacionalidad no como crítica a todo lo que entra en relación con otro, sino al exceso, porque últimamente ha habido como en la filosofía de las últimas décadas, el intento de intentar diluirlo todo y hacer como una especie de ontología de la mismidad o plana, la llamada flat ontology, que al final, si todo puedes reducirlo a relaciones, no hay nada que sea cualitativamente distinto de otra cosa, por lo tanto no hay una especie de fundamento de la, o sea, de la unidad o de la diferencia misma, ¿no? Sino que todo se diluye en una especie de ¿cómo decirlo?, de respectividad absoluta, ¿no? Entonces lo decía en ese sentido, no como crítica a lo de estar abierto a otro. Y de lo de Remy, pues me parece interesantísimo porque yo he pasado por muchas facetas intelectuales a lo largo, o sea, he leído de todo casi, entonces entiendo lo de Foucault, o sea, entiendo que al final de su vida, un poco o sea, era ateo, pero al final se volvió estoico, porque en esas últimas eh, meditaciones, él recurre al concepto estoico, ¿no? De cuidado de sí mismo y de parresía, que finalmente también está muy ligado a las prácticas espirituales cristianas, y también se ve mucho en la figura del maestro, de que no se basta uno a uno mismo, que es básicamente contrario a lo que llevaba diciendo antes, donde afirmaba la vida como una obra de arte, básicamente como una especie de creación a la voluntad de uno, de autodeterminación absoluta, de emancipación de la voluntad respecto a otro para forjar la identidad, y al final se da cuenta de que no va tanto por ahí, sino más bien por una especie de ética más estoica, más espiritual, más... Y entonces yo creo que efectivamente o sea, que a mí encontrar a Cristo o sea, me ha gustado mucho en la vida, porque creo que al final también como que sintetiza todos esos conceptos y, bueno, a mi parecer, sintetiza muchos conceptos filosóficos, vivenciales, experienciales y místicos, o sea, la figura de Cristo como tal. Y entonces, pues, o sea, como que encuentro mucho sentido en esto que ha dicho, o sea, de la identidad. No se puede comprender tampoco como algo autónomo, que uno se hace a su propia medida, sino también en relación con algo que está más allá necesariamente y que nos trasciende, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, Benazir. Muy bien. Javi, sí, pues, cuando quieras.
Vale, ¿se me ve? Sí, vale, ahora sí. Que a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho tú, Juana, el tema de lo de, bueno, lo habéis dicho mucha gente, el tema de en relación a, ¿no? O sea, ser en relación a otras personas. Que cuando tú has introducido el tema de la identidad muchas veces vinculado al tema de la educación, o bueno, o has dejado por lo menos, eh, como que le has dejado un poco caer, y ya aprovecho para tomarlo y, bueno, y hablar un poquito sobre esto, sobre el tema de, como has dicho tú, el tema de tener esas figuras docentes que son los referentes para los más pequeños, para que puedan comenzar a construir su identidad. Y eso me parece muy importante, porque al final tener a esas figuras es lo que les va a permitir construir un yo sólido y que sean esos primeros cimientos para que se vayan construyendo una figura fuerte y que pueda respetarse a sí mismo y que también que aprendan a querer. Porque no es lo mismo tener una figura de referencia que vaya contigo sin despegarse y que llegue a ser sobreprotector, que una figura de que te acompañe en tu camino. Son dos casos muy diferentes. Y porque muchas veces se dice, bueno, lo importante es tener una figura de referencia que te quiera. Y yo pienso que no basta con eso. Te puede querer y es algo muy importante, pero tienes que saber cómo mostrar ese amor, porque en cuestión a cómo muestres ese amor, vas a permitir que el yo de ese niño, de ese infante, se vayan en una dirección o en otra. Entonces, pues bueno, pues quería yo aportar ese granito de arena. Claro, lo que pasa que es difícil, ¿no, Javi? Es difícil, bueno, a lo mejor tú sacas un matiz, que alguien te quiera sin acompañarte. Claro, sí, no, no, sí, yo estoy de acuerdo en que acompañes, pero una cosa es acompañar y otra cosa es coger la mano de esa persona y no soltarla. Ah, claro, no, vale. Claro, Eso es terrible. claro, Eso, porque al final, eso es un amor posesivo, ¿no? claro, por eso digo que llega a la sobreprotección. Y si tú no sueltas la mano de esa persona no va a hacer las cosas por sí misma. Entonces no va a construir ese yo, o va a construir un yo sin separarlo de ti. Entonces Sí. nunca va a comenzar a volar. Eso es realmente importante, ¿no? Porque es difícil querer sin que haya un acompañamiento, porque entonces no es querer, ¿no? A mí eso me gusta mucho una frase que era de San Juan Bosco, lo cual los salesianos son muy buenos educadores, ¿no? Decía, no es importante que tú ames al niño, sino que él se sienta amado. Yo creo que ahí hay un matiz, ¿no? No es que tú me ames, sino porque si yo no lo siento, es que algo no me está hablando, ¿no? Entonces, mm, la presencia, esa referencia, ese modelo, no puede ser posesivo porque eso es denigrante. Antes hablábamos Ana Luna y yo, ¿no, Ana? Eso es humillante, ¿no? No tienes que dejar volar, ¿no? Hay un texto muy bonito así de María Zambrano cuando se va al exilio y dice ella, cerré la puerta de mi casa y me sonó un golpe seco, ¿no? Allí había dejado mis apuntes de Ortega de Zubiri y me sonó a abandono, ¿no? A desarraigo, ¿no? Dice, pero me acordé de lo que Ortega nos decía, no sé si era Ortega o el propio Zubiri, ¿no? El único maestro es aquel que permite que el discípulo vuele por sí mismo, ¿no? Es sobrecogedora, ¿no? El amor posesivo es terrible, pero el que tú digas, pero no haya actos que yo pueda recibir, no vale, ¿no? En ese San Juan Bosco, yo creo que los salesianos son buenos educadores, ¿no? Pues no, tienes que percatarte, tienes que estar seguro de que la otra persona sabe que puede contar contigo. O sea, el amor no puede ser teórico ni abstracto, ¿no? Vamos a emplear la palabra
de hoy, identitático, no. Es que yo amo así, sí, pero si el otro lo recibe o lo quiere recibir de otra manera, eso lo tiene que esperar, si es verdadero amor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que habíamos pensado que fuera el próximo tema la amistad. Es el último que tenemos antes del verano. ¿Os parece que podríamos, y además yo creo que viene a continuación, porque identidad, otredad, quién es el tú? Bueno, hay textos preciosos, ¿no?, sobre la amistad en toda la filosofía. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Un gusto oíros y haber contado también con Benazir y con Alberto, que lo hemos contado. Sí, aquí estoy, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo día.